Vamos a estudiar solo 2 versículos y vamos a leer, vamos a orar y vamos a ver lo que Dios nos tiene que decir aquí. Romanos 12, verso 1 y 2 dice: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, Padre, te pedimos que nos ayudes a no solamente leer, sino que también comprender tu verdad. Danos, Señor, esta inteligencia espiritual que necesitamos, Señor, para discernir tu voluntad y para poder discernirla a través de tu palabra. Entonces, Señor, ayúdanos esta tarde, te lo pedimos en el nombre de Jesús, oramos, amén. Bueno, esta nueva sección de Romanos donde nos encontramos hoy, aquí Pablo comienza, pudiésemos decir, la sección muy práctica y más enfocada en aplicación de toda la carta. Cuando digo eso, no estoy diciendo que lo que había antes no tuviese aplicación en nuestra vida. Es evidente que lo tiene, pero en estos capítulos hasta el final de la carta, Pablo va a ayudarnos a aterrizar de una manera práctica y real todas las verdades teológicas que él explicó en los primeros 11 capítulos. Entonces es importante y creo que cuando uno ha leído y tú lees las cartas del Nuevo Testamento, siempre tienen como esta estructura, que es básicamente, tiene una sección donde hay como doctrina, hay teología, y después siempre las cartas terminan con la parte de la aplicación y cómo eso lo vivimos en la vida real. Romanos no es la excepción. Ahora, muy interesante, Pablo se toma 11 capítulos para hablarnos del Evangelio de Dios, y aquí empieza ahora a explicarnos en cómo nosotros podemos vivir el Evangelio de Dios en nuestra vida diaria y cotidiana. Y si te fijas en el verso 1, la primera palabrita que aparece ahí es por tanto. Y eso quiere decir de que Pablo está entrando a esta nueva sección, es una transición. Y no solamente es como una transición y una conclusión de la idea que él explicó en el capítulo anterior, sino que creo que cuando tú lees todo Romanos de una sentada y lo lees varias veces, te das cuenta de que Pablo llega a esta conclusión de todo lo que él ha dicho en toda su carta. Es como la deducción, la conclusión lógica a todos los argumentos que él explicó en todos los capítulos anteriores. Y creo que vale la pena como que un poco reflexionar en esto, porque son 11 capítulos y si has estado con nosotros, nos hemos llevado bastantes meses en poder tratar de comprender lo que Romanos dice. Ahora, generalmente vivimos en un tiempo donde tenemos la tendencia a saltarnos los procesos y queremos como que los resultados inmediatos, queremos ver cosas inmediatamente. Y creo que Romanos nos ha ayudado a precisamente no hacer eso. Dios tiene procesos, Dios tiene tiempos, Dios tiene formas, y muchas de las formas de Dios es precisamente tomarse un tiempo para explicarnos las verdades que necesitamos como que entender y conocer. Entonces, si no entendemos o si no hemos leído o si no comprendemos Romanos del 1 al 11, va a ser muy, muy complicado poder hallarle el sentido a lo que Él nos va a decir de ahora en adelante. Por algo este es el capítulo 12 y no está en el capítulo 1. Para poder saber por qué Dios nos llama a vivir de cierta manera, necesitamos primero saber qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Si no entendemos y si no sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos a tener muy pocos argumentos y muy pocas motivaciones y razones para vivir de acuerdo a cómo Dios quiere que vivamos. Entonces, estos 11 capítulos son importantes, y quizás esa es la razón por la cual a lo mejor en tu vida o en la vida de algunos cristianos como que hay poco entusiasmo para vivir la vida cristiana, o hay poco de dónde agarrarse para vivir la vida cristiana. Y eso creo que está conectado a lo que acabo de decir. A veces la razón es porque hay poco conocimiento o escaso conocimiento de la Biblia,
de lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchos tendemos a querer hacer muchas cosas, a involucrarnos en una serie de actividades, pero generalmente el patrón del Nuevo Testamento es al contrario, necesitamos primero sentarnos. Necesitamos sentarnos y escuchar y entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Y una vez que hemos entendido eso, es imposible quedarnos sentados. Ahora nos toca vivir y nos toca aplicar en la vida diaria todo lo que Dios nos dice. Entonces, dice Pablo, por tanto, hermanos, o sea, le está hablando a cristianos, no le está hablando a incrédulos, no es una carta enfocada en el perdido, está hablándole a los hermanos en la fe, a gente como tú y yo. Y les dice, les ruego por las misericordias de Dios. Quizás esa frase, por las misericordias de Dios, sería una buena manera de resumir Romanos del 1 al 11. Pablo nos ha explicado, pues por tanto es importante, de Romanos 1 al 11 nos ha explicado cuáles son las misericordias de Dios y cómo pudiésemos definirla de una manera muy sencilla. Pablo comenzó su carta diciéndonos de que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia del hombre. Eso quiere decir de que bajo el estándar de Dios, Dios está justamente indignado con la injusticia humana. Entonces, Pablo comenzó mostrándonos de que lo que el hombre, lo que el ser humano merece bajo el estándar de Dios es su ira. Dios está justamente indignado con el ser humano. Pero Dios no se quedó en eso. Dios proveyó de una solución para que nos podamos reconciliar con Él. Esa solución fue enviar a su Hijo. Y cuando Él envió a su Hijo, Él proveyó de una solución a nuestro problema. Y esa solución implicaba venir a una confianza en Cristo, un arrepentimiento de nuestros pecados. Y cuando eso ocurre en la vida de una persona, la Biblia dice, y Pablo nos explicaba, de que esa persona era declarada justa. Y la justicia de Dios quedaba satisfecha y el hombre ahora sí puede acercarse a Dios sin temor. Entonces, ¿cuál es la misericordia de Dios? Es que tú y yo merecíamos su ira y su juicio. Pero Él no nos dio eso. Nos dio a su Hijo y nos dio a su Hijo para darnos su favor por medio de Él. Entonces, esa es la misericordia de Dios. Y es esa la motivación sobre la cual Pablo ahora va a construir y nos va a argumentar qué es lo que nos debe de motivar y la que nos debe de llevar a vivir de cierta manera. Dios nunca nos pide hacer algo sin darnos una razón lógica para hacerlo. Hay 11 capítulos de argumento tras argumento de todas las misericordias de Dios para que tú y yo podamos dejar nuestro intelecto tranquilo, para que nos pueda dar la base para que ahora sí podamos decir, bueno, voy a vivir de esta manera porque entiendo lo que Dios ha hecho por mí. Nuestra fe nunca es ciega. Tenemos que quitarnos esa palabra de nuestro vocabulario, que Dios pide una fe ciega de nosotros. No pide una fe ciega. La fe es una respuesta a las evidencias que Dios nos da. Y la evidencia es 11 capítulos de la misericordia de Dios y por eso ahora tú y yo podemos responder y vivir una vida como Dios nos pide que vivamos. Entonces es esta transición entre la parte teórica quizás o doctrinal o teológica a la parte práctica, a la parte de la ética cristiana, a la parte de la conducta cristiana. Entonces dice Pablo, les ruego, por tanto hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Entonces Pablo va a hacer una exhortación, de hecho son 3 exhortaciones o una exhortación general que tiene 3 partes. Y él le está rogando a los cristianos. Eso me habla bastante de la actitud de Pablo. A veces escuchamos esta actitud, no le ruegues a nadie, no te rebajes a rogarle a las personas. ¿No? Pablo está rogándole a los hermanos, está animándolos, está invitándolos a hacer algo. Entonces, ¿a qué los está animando? ¿A qué los está llamando? Basado en la misericordia de Dios, plural, las misericordias de Dios. Esa es la razón, esa es la motivación. Pablo ahora les pide a los romanos y nos pide a nosotros también que basado en todo lo que Dios ha hecho, a toda la argumentación que Él ha hecho previamente, ahora tú y yo hay 3 cosas que necesitamos hacer. La primera de ellas es entrega.
Y vamos a estudiar y vamos a explicar eso. La segunda es inconformidad y la tercera es transformación. Son tres cosas: entrega, inconformidad y transformación. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque otra vez, lo que necesitamos entender, no puedo conocer a Dios y no servirle. Y no puedo servir a Dios si no lo conozco. O sea, lo que estoy diciendo es que el conocimiento de Dios no se queda únicamente en una información abstracta que acumulamos en nuestro cerebro. Hay mucha gente que puede saber muchas cosas de Dios, pero Dios no nos revela su verdad únicamente para que acumulemos información, sino para que la verdad transforme nuestra vida. Entonces, ya nos ha explicado la verdad de Dios, el Evangelio de Dios. Ahora toca cómo nosotros respondemos a la verdad de Dios. Entonces, no hay tal cosa como conocimiento de Dios sin transformación. Una persona que de verdad está conociendo a Dios personalmente, por medio de su palabra, lo conocemos, es una persona que no puede permanecer igual. Una persona que de verdad conoce a Dios está siendo transformada, porque esa es la ecuación, ese es el resultado de conocer a Dios. Ahora podemos acumular información sobre Dios, podemos hablar sobre cosas que la Biblia dice y no necesariamente a lo mejor llevarlo a nuestra vida, pero cuando una persona está siendo cambiada, esa es una gran evidencia de que de verdad está entendiendo y conociendo lo que Dios revela sobre sí mismo en la Biblia. Entonces Pablo le dice: les ruego, hermanos, les exhorto, les animo a lo número uno, a una entrega. Y la entrega de la cual Pablo habla es una entrega total. ¿Y dónde vemos eso? Donde él dice que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Lo primero que Dios pide es eso, es una entrega total. A lo mejor este nuevo año es un nuevo inicio. Mucha gente tiene estos propósitos de nuevo año. Bueno, podrán ser muy válidos, muy nobles, pero estos son los propósitos de Dios para tu vida. Dios se toma la libertad de decir qué es lo que Él quiere para ti. Independiente de lo que tú quieras para ti mismo, esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y lo que Él quiere de nosotros es una entrega total. Una entrega total. Eso es lo que el texto está implicando. Cuando habla de un sacrificio que es vivo y que debemos de presentar nuestros cuerpos, está hablando de una entrega total. La palabra presentar, por ejemplo, significa traer, significa ofrecer, también se puede traducir como poner a disposición de. Y obviamente está hablando de Dios. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros debemos de decidir traer, necesitamos decidir ofrecer y poner a disposición de Dios nuestro cuerpo. ¿Por qué nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo es el contenedor de todo lo que somos, de lo que nos define como humanos. No somos por un lado un cuerpo y por otro lado un alma y por otro lado vagando un espíritu. El cuerpo es el punto donde se reúne nuestra identidad, todo lo que somos, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando la Biblia me está diciendo que debo de presentar mi cuerpo, está diciendo que yo debo de presentarme completamente todo lo que yo soy, presentarme delante de Dios. Es la misma palabra que Pedro usa en 1 Pedro 2:5, va a aparecer en pantalla. Dice: también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, ahí está, ofrecer, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces Dios nos llama a ofrecer. ¿Pero ofrecer qué? Obviamente esta frase o esta palabra sacrificios tiene una connotación que nos remonta al Antiguo Testamento. Los oyentes que estaban leyendo la carta que Pablo escribe, a donde había muchos judíos, entendían la imagen que Pablo quería transmitir, que tenía que ver con los sacrificios que el pueblo de Israel hacía en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento habían una serie de sacrificios donde el adorador, el israelita, venía y ofrecía estos sacrificios, y generalmente ese sacrificio implicaba quitarle la vida a un animal. Y ese era ofrecido como una ofrenda a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, ya no traemos un animal o una ofrenda, sino que la Biblia nos dice que nosotros mismos somos la ofrenda, nosotros somos el sacrificio.
El adorador ahora no trae algo, sino que el adorador es el sacrificio que viene y que se presenta ante Dios, que lo trae como al altar. En el Antiguo Testamento, este sacrificio implicaba quitarle la vida. El Nuevo Testamento dice que es un sacrificio que está vivo. No está muerto, está vivo. Entonces, el cristiano ofrece su vida a Dios voluntariamente. Y eso es lo que nos toca y lo que nos corresponde hacer. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera de ti o de mí el 50% o el 10% de tu vida. Él espera todo de ti y de mí. Y eso es muy importante que lo entendamos. Estamos a veces acostumbrados como a separar en nuestra vida y hacer esta serie de compartimentos de nuestra vida. Entonces, mi vida de adoración a Dios implica el domingo por la mañana ir a la iglesia. Pero mi semana tiene estos 7 días o estos 6 días donde cada día le dedico algo a alguien. Y Dios es una parte de mi vida. Bueno, lo que Pablo nos está diciendo es que Dios es nuestra vida y que nuestra vida es de Él, toda. Entonces, eso es algo que necesitamos entender. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué Dios está interesado en todo lo que somos? Bueno, habrá muchas razones, pero algo muy importante, Jesús se entregó por completo por nosotros. Jesús no se entregó un 10%, entregó su vida. Y si Jesús entregó su vida y Él en esta relación con nosotros, Dios está interesado y ha puesto todo para relacionarse y iniciar una relación con el humano que cree en Él, ¿por qué tenemos la idea de que Dios espera algo distinto de nosotros? O sea, tú entrarías en una relación con una persona que dice, yo estoy dispuesto a darte el 10% de mi corazón. Obvio que no. Lo mandas a volar o la mandas a volar. ¿Por qué creemos que a Dios le podemos dar el 10% de nuestra vida? Si Él no nos ha dado el 10% o el 20%. Dios en su Hijo nos dio su vida. Y Él no espera algo distinto de ti y de mí. Y esto creo que es muy contracultural porque estamos acostumbrados hoy en día a ver qué obtenemos de la gente. Y pensamos que el cristianismo es eso, es qué podemos obtener de Dios, qué beneficio personal nos puede dar Dios. Y sí, tenemos muchos beneficios. Romanos 1 al 11, todas las misericordias de Dios. Pero no podemos quitar esta parte del cristianismo y es que Dios espera también todo de ti. Todo. Espera tu vida. No podemos pretender entrar en una relación con Dios donde vamos a esperar todo de Él y nosotros no vamos a dar todo de nosotros. Entonces, presentar nuestra vida implica eso. Y Pablo está apelando a la voluntad de los romanos, está apelando a nuestra voluntad. Esto, presentar, es algo que tú y yo decidimos hacer. Lo decidimos hacer. Es un acto de presentar que tiene que ver con la decisión consciente del creyente, del cristiano. Esto significa que con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, nuestra vida, cada parte de lo que somos, lo ofrecemos a Dios, lo presentamos a Dios para servir a Dios y a su causa, y no para servirnos a nosotros mismos. Presentar cada parte de tu vida, cada parte de tu cuerpo, cada parte de lo que significa quién tú eres. Esta misma palabra presentar aparece otra vez usada en Romanos. Ve conmigo a Romanos 6, quiero que lo leas en tu propia Biblia. Romanos 6, verso 13, verso 16 y verso 19 aparece esta misma palabra. Romanos 6, verso 13. Dice, ni presenten, la misma palabra que tenemos que hacer nosotros, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 16 dice, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Verso 19,
Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron, dice, sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten, dice, sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Lo que Pablo nos está diciendo es que, creo que esta es una verdad que es muy importante. ¿Quién debe tener el control de mi vida? ¿Es yo sobre mi boca, sobre mis ojos, sobre mi estómago, o ellos sobre mí? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces vivimos y tomamos decisiones nada más por lo que dictan nuestros impulsos. Entonces, mi estómago manda una señal que tiene hambre y ¡pum!, le doy alimento. Y ese es un proceso obviamente natural. Dios nos creó para consumir alimento. Pero parte de lo que el ayuno es recordar de que en Cristo, y lo que la Biblia nos pide, es que somos nosotros los que estamos al mando del cuerpo y no el cuerpo de nosotros. Cuando una persona va a ayunar, cuando yo voy a ayunar, cuando tú vas a ayunar, lo que está ocurriendo ahí es que a pesar de lo que tu cuerpo te está pidiendo, tú decides voluntariamente decir, no le voy a dar alimento este tiempo. Y cuando hacemos eso, cuando crecemos en esas disciplinas espirituales, es cuando va a haber crecimiento y madurez en nuestra vida. Generalmente nuestra inmadurez se debe a que ante cualquier impulso simplemente respondemos y obedecemos. Entonces, esta idea de presentar nuestro cuerpo significa que mis ojos yo se los presento a Dios y no voy a mirar lo que mis ojos quieren mirar, que desagrada a Dios. Mi boca se la presento a Dios y no voy a decir lo que mi carne quiere que mi boca diga y voy a decir lo que Dios quiere que diga. No voy a presentar mis manos para hacer lo pecaminoso que mi carne quiere hacer. Voy a usar mis manos para servir a Dios y para servir a mi prójimo. O sea, yo presento mi cuerpo, tú presentas tu cuerpo. Tus impulsos no tienen que controlar tu vida. Tu voluntad es la que debe de poner bajo el control del Espíritu Santo los miembros de tu cuerpo. Esto creo que es muy importante. Porque muchas veces pensamos, y a veces la razón por la cual vivimos vidas cristianas de derrota en derrota y no de gloria en gloria como Dios quiere que vivamos, es porque tenemos esta idea errónea de que Dios lo va a hacer todo y que mi voluntad no juega ningún papel dentro del plan. Ahora, ojo, no estoy diciendo, y esto es muy importante entenderlo, la Biblia no me habla de autodeterminación, como que yo me cambio a mí mismo y si yo quiero, yo cambio. No es así. Porque si nuestra voluntad fuese suficiente, Jesús no tendría que haber venido. Tú y yo no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Por esa es la razón que necesitamos un Salvador. Pero una vez que hemos sido salvados y hemos sido cambiados y transformados por Dios, tú y yo ahora colaboramos con Dios y ejercemos nuestra voluntad. Y como dice Pablo, repetidas veces, presentamos, vamos a tomar la decisión lógica y racional de nuestra voluntad y vamos a llevar a nuestros ojos, vamos a llevar a mi boca, voy a llevar a mis manos, voy a usar a mis pies, no para complacer los impulsos de mi carne, sino para obedecer la voluntad de Dios. Entonces eso transforma completamente cuando tú y yo estamos siendo tentados, por ejemplo. Y si eres una persona propensa a la ira o al enojo, de cuando pasa una situación, la tentación es reaccionar y alzar la voz y gritar y manotear y decir palabras horribles. O puedes decidir someter a tu boca y someterla para Dios y no complacer los impulsos de tu carne. Eso es muy importante. Y así para cualquier impulso que tu carne te pida. Tú y yo decidimos voluntariamente con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos sin eso. Si tú no eres un creyente, no puedes. Pero ya que eres un creyente, con la ayuda del Espíritu Santo, tú decides. Pablo está apelando a la voluntad. Tú presentas tu cuerpo para servir a Dios. No lo presentes para hacer lo demás. Muy importante. Entonces,
esta entrega que Pablo está hablando, esta entrega total que Dios pide, es precisamente lo que le agrada a Dios. Dice que este sacrificio, que es vivo y santo, es aceptable a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Es que tú puedas venir voluntariamente y decirle, Señor, aquí está mi vida para ti. Aquí está todo lo que yo soy para ti. Te lo doy, me rindo, me ofrezco. Eso es lo que es aceptable y agradable para Dios. Cuando lo haces voluntariamente, cuando tiene que ver con una decisión racional, al ver toda la misericordia de Dios, todo lo que Él no te ha dado y no me ha dado que yo sí merecía, y me ha dado todo lo bueno que no merecía, pero Él me lo ha dado. Cuando yo razono eso, yo digo, ¿cuál es la razón más lógica? Al ver la misericordia de Dios, la razón más lógica es decir, Señor, aquí estoy. Por eso Pablo dice, fíjate, al final del verso 2, cuando habla de esto, del sacrificio vivo y aceptable a Dios, dice que es el culto racional de ustedes. Esa palabra culto tiene que ver al servicio que los israelitas hacían en el Antiguo Testamento. Esta serie de cosas y de servicio que ellos hacían, que Israel hacía en el Antiguo Testamento. Y lo que él está diciendo es que básicamente nuestro servicio a Dios es lógico. La palabra que usa acá en el verso 2, racional, es de donde viene la palabra lógica. Entonces es muy importante porque dice Pablo que la respuesta más lógica, debes de usar tu lógica, debes de usar tu razón. La respuesta más razonable al ver la misericordia de Dios es venir y presentar tu vida. Una respuesta ilógica, irracional, es rechazarle tu vida a Dios. Pero la respuesta más lógica y racional que puedes hacer con tu vida al ver lo que Dios ha hecho es dar tu vida. Dar tu vida. Entonces, aquí hay muchos jovencitos, muchos adolescentes, muchos jóvenes, y a veces puedes tener esta idea de que quieres disfrutar tu vida. Y que darle tu vida cuando eres joven es como que desperdiciar tu vida. Ese es el discipulado que este mundo te quiere dar y te está dando. Salomón, después de todo lo que él vivió, le dice, ¿sabes qué? Acuérdate de Dios en los días de tu juventud, porque después vienen días malos. Entonces, la respuesta más lógica y más inteligente siendo joven, sobre todo siendo joven, que puedes hacer es siéntate y abre la Biblia. Lee otra vez Romanos del 1 al 11. Y ve todo lo que Dios hizo por ti a través de Jesús. Y la única conclusión lógica, racional a la que puedes llegar es decir, Señor, aquí está mi vida. Me rindo. Me rindo. Culto racional. ¿Te das cuenta que Pablo no dice que Dios es nuestro culto emocional? Aunque no dejamos las emociones a un lado, finalmente Dios nos llama a amarlo con todo nuestro corazón. Pero algo muy importante es que la Biblia no nos pide dejar nuestro cerebro a un lado, nuestra mente a un lado. Dios quiere que usemos nuestro intelecto, que usemos nuestro entendimiento. Dios nos da razones, nos da argumentos para que yo pueda responder y hacer algo al respecto. Dios no nos está pidiendo sacrificar nuestro intelecto en el altar de Dios. Nos está pidiendo que usemos nuestro intelecto y que al usarlo podamos decir la única respuesta lógica es, Señor, el único sentido de mi vida es dártelo a ti y que tú puedas usarme como tú quieras, conocerte, Dios, conocer tu voluntad. Es un propósito a lo mejor para este año. Ahora, verso 2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. El verso 2 tiene como, pudiésemos decir, a lo mejor es una moneda con dos caras. La primera tiene una connotación negativa, es algo negativo, algo que no debemos hacer. Y el otro lado de la moneda es algo positivo que sí debemos hacer. La parte negativa yo lo puse en inconformidad.
porque dice, no se adapten a este mundo. Esa palabra adaptar significa ser conformado o ser amoldado según un modelo o un patrón. Entonces, el mundo tiene claramente un modelo y un patrón, una forma determinada. Y lo que está haciendo, y no te está pidiendo permiso para eso, porque no necesita tu permiso, te está bombardeando con ideas, porque esto es lo que es, son ideas, para convencerte y persuadirte de que tú abraces sus ideas y su plan básicamente para tu vida. Entonces, lo que necesitamos resistir y rechazar como creyentes es, por un lado, no conformarnos, no amoldarnos a este patrón, al modelo de este mundo. Porque este mundo es muy intencional en cómo él te quiere discipular, cómo él quiere convencerte y venderte sus valores. Entonces es una pregunta y algo que debiésemos de hacer para examinarnos todos individualmente, no examinar al que está a mi lado, sino examinarme yo. Es qué valores o qué estilos de vida de este mundo me están amoldando. ¿Qué verdades o disque verdades he comprado? Y que se la he comprado completamente a este mundo. Que si soy de esa manera, si me veo de esta forma, si tengo estas cosas, es realmente llegar a la plenitud de la vida. Tenemos que examinar y parar y ver nuestra vida, qué decisión estamos tomando. Porque este ejercicio o este asunto de adaptarse a este mundo es algo que puede estar ocurriendo. Dios es un Dios que nunca para de trabajar, siempre está haciendo algo. Y está haciendo algo en todas nuestras vidas. Pero eso no significa que no hayan áreas a lo mejor en nuestra vida, en nuestro corazón, en que el molde del mundo todavía se ve muy clara y evidentemente en las maneras en cómo pensamos. La manera en cómo llevamos nuestra familia, la manera en cómo educamos a nuestros hijos, los valores que le estamos transmitiendo a nuestra familia, la forma en que hacemos negocios. Todas las formas son ideas que aprendimos a lo mejor de nuestra familia y a lo mejor nunca hemos cuestionado eso. Y no es que estamos peleados con la gente, lo que tenemos que tener el criterio, el pensamiento crítico, es para examinar las ideas que han moldeado nuestra manera de vivir. Y examinarlas a la luz de ¿quién? ¿De mi opinión? ¿De tu opinión? No, de la opinión de Dios, que es una verdad. Entonces, ¿qué valores o estilos de vida de este mundo yo me estoy amoldando a? O siendo conformado a. Mira, Pedro usa esta misma palabra en una carta que él escribe, 1 Pedro 1:14. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. ¿Te das cuenta? No podemos vivir por nuestros deseos. Vivir por nuestros deseos, Pablo, es vivir una vida de ignorancia. Ahora no vivimos por nuestros impulsos, ahora queremos vivir por la voluntad de Dios, la verdad. Entonces, no puedo seguir como que derecho por donde iba porque ese camino me llevaba lejos de Dios. Tengo que agarrar el retorno, que se llama Jesucristo, conocer su verdad y ir por el camino correcto. Entonces, pero este mundo va a querer discipularnos. Ahora, quiero que piensen esto y se lo dije a los de las 10 de la mañana. En esta iglesia, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos de estos distintivos que la iglesia primitiva tenía. A veces esa palabra primitivo suena un poco peyorativo. Era una iglesia muy avanzada, de primitivo no tenía nada. Pero así lo nombramos coloquialmente, la iglesia primitiva. Una de sus prioridades es que ellos era una iglesia que permanecía en la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios y el Espíritu Santo guiaba a la iglesia hacia la palabra de Dios. Pero mi confianza y mi anhelo y mi oración para ti como pastor de esta iglesia es que tú en tu tiempo y en tu vida personal, tú puedas estar buscando a Dios en la palabra. Gracias a Dios estamos en el 2025 y la Biblia no ha sido más accesible en la historia de la humanidad como lo es hoy. Seguramente en tu casa como en la mía tenemos más de una Biblia. Tenemos un aparatito
la cajita del diablo, digo yo, y ahí tenemos Biblias también. Entonces, no hay excusa como para no saber lo que Dios nos está diciendo. Ahora, si yo no abro este libro, y si yo me contento únicamente con 1 hora a la semana de exponerme a la verdad de Dios, ¿tú crees que con 1 semana le vas a ganar al discipulado intensivo que el mundo te está dando las 24 horas del día por 6 días a la semana? Obvio que no. Entonces, ¿con qué nos estamos alimentando? Hemos escuchado somos lo que comemos, y es la verdad. Somos lo que comemos. Y espiritualmente es lo mismo. Entonces, necesitamos tomar con seriedad nuestra vida espiritual. Y es que ni el pastor ni los líderes de la iglesia son responsables por mi vida espiritual. Yo lo soy, tú lo eres. Y tú eres responsable de abrir la Biblia y que Dios te hable. Yo soy responsable de 1 vez a la semana, o quizás 2, enseñarte la Biblia. Y eso es todo. Pero cada uno de nosotros tenemos este libro y tenemos que tomarlo en serio. Porque cuando hacemos eso, estamos alineados con lo que Dios quiere, que es transformar nuestra vida y resistir la influencia de este mundo, que es muy, muy fuerte. Entonces, ahora, no clarifique el concepto mundo. La Biblia no está hablando de mundo como el planeta Tierra, sino que está hablando de mundo como un sistema de valores, un sistema social, cultural, espiritual, que básicamente la Biblia lo pone como anti-Dios, anticristiano. Ese es el sistema de este mundo. Entonces, este mundo no te va a ayudar a seguir a Cristo. Este mundo no me va a ayudar a ser conformado a la imagen de Cristo. No esperes ayuda espiritual de este mundo. Este mundo quiere que tú te adaptes a sus valores, a sus principios. Y es muy bueno en persuadir. Pero Dios quiere que tú seas transformado, que yo sea transformado conforme no a la imagen o al molde de este mundo, sino conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Romanos 8:29. Entonces, este mundo es un sistema del cual Dios envió a su Hijo para rescatarnos, los valores de este mundo. Gálatas 1:4 dice, el mismo, hablando de Cristo, se dio por nuestros pecados. Fíjate, ¿para qué? Para librarnos de este presente siglo malo. Pablo dice en Efesios 2:2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está quien determina los valores de este mundo. Es el príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No está hablando de que los que son no cristianos están poseídos por el diablo, eso no es lo que dice el texto. Pero lo que el texto nos dice es que toda persona que no tiene a Cristo está influenciada por el sistema, que los valores están determinados por Satanás. Las ideas, mi familia, son muy importantes. Eso es lo que compramos, ideas. Y eso es lo que tiene el poder para determinar el destino de una persona. ¿Qué ideas vas a comprar? Ahora, mi pregunta para ti, y sobre todo si eres joven, o esta generación que tiene esta idea de la gratificación inmediata, le cuesta mucho esperar a largo plazo. Quiere las cosas inmediatas. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿vale la pena invertir y gastar tu vida en algo pasajero y temporal, como es este mundo? Pablo dice, 1 Corintios 7:31, la parte final del verso 31 dice, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Hoy vivimos en un mundo donde las apariencias significan muchas cosas. Cómo nos vemos, cómo la gente nos percibe. Puede haber inconsistencia, pero si se ve bonito en Instagram, pues lo compro. Entonces nos mueve mucho cómo se ven las cosas. Pocas veces nos cuesta pensar en más allá de cómo se ve. Pero la Biblia nos dice que este mundo, por muy atractivo que se vea, es pasajero, es temporal. Los valores de este mundo son pasajeros y temporales. Entonces mi pregunta para ti, sobre todo si eres joven, ahora no es exclusivamente para los jóvenes, es ¿vale la pena?
gastar tu vida y perder tu vida en algo pasajero y temporal. O sea, tan poco vale tu alma. Ahora, no vale poco, vale mucho. Tanto que Jesús vino y dio su vida para comprarla. Pero eso es algo que tú y yo tenemos que decidir. ¿A quién vamos a presentar nuestra vida? Bueno, aquí nos dice que la presentemos a Dios. Entonces, ese presentar a Dios implica resistir al sistema. A veces, cuando yo era joven, algún día fui joven, a ser rebelde, ¿no? Y resulta que eras uno más en la multitud. Dice, no, yo soy diferente al mundo. No, como tú hay como 1,000, 2,000 millones. No eres ese grupo minoritario, eres la gran mayoría. Realmente, y perdóname el uso de la palabra, pero para ser cristianos de verdad hay que tener como un espíritu rebelde contra el mundo. O sea, no puedes ser conformista y simplemente aceptar con brazos abiertos todo lo que este mundo te está vendiendo. O sea, ¿de verdad quieres ser un rebelde de verdad? Sigue a Cristo. Sigue a Jesús. Él cambió el mundo. Esos 12 hombres trastornaron el mundo. ¿Y qué eran? Un par de pescadores que nunca fueron al seminario, que nunca fueron a una universidad y cambiaron el mundo. Pensemos en eso. Entonces nos resistimos. Nuestra actitud de no adaptarnos es una actitud que es activa, es crítica y es de resistencia frente al sistema de valores opuesta a Dios que domina este mundo y que busca moldear nuestra forma de pensar, de sentir, por lo tanto, de vivir. Tenemos que resistirnos activamente a eso. Lo que nos lleva al otro lado de la moneda. No solamente resistir, sino que Dios también nos va a transformar. Dice, transfórmense mediante la renovación de su mente. Esta palabra transformar es una palabra que es común a lo mejor, la entendemos, es la palabra metamorfosis. Metamorfo, que quiere decir cambiar de forma o cambiar de una forma a otra. Y eso es lo que la Biblia nos dice, eso es lo que Dios quiere, que seamos cambiados, que seamos transformados. Esta palabra es la misma palabra que aparece en Mateo 17:2 cuando Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. Jesús cambió su apariencia, su forma delante de sus discípulos. Ahí está usada en un sentido de cambio de apariencia, pero Pablo la usa aquí para un cambio de esencia, para un cambio de naturaleza. Y eso es lo que Dios anda buscando en cada uno de nosotros. Cambiar nuestra esencia, cambiarnos desde dentro para afuera. Cambiar nuestra vida. No existe tal cosa como así soy, así me voy a morir. Así me conociste, ni modo. No. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere transformar nuestra vida. No. Qué miserable sería para mí y para los que están a mi alrededor llegar a un hombre viejo y seguir siendo la misma persona complicada que he sido toda la vida. Qué ganas de ser así. Dios de verdad quiere cambiarnos. Quiere que nos parezcamos más a su Hijo Jesús. Ese es el buen plan y el buen propósito que Dios tiene para este 2025 para cada uno de ustedes. No hay mejor cosa que ser más parecidos a Jesús. ¿No crees que este mundo sería mejor si hubieran más personas parecidas a Jesús? Claro que sí. Pero para eso necesitamos creerle a Dios. Creer su palabra, creer lo que Él nos dice, aceptar su voluntad. Dejar de comprar todas estas mentiras que el mundo nos vende y presentar nuestra vida como un acto voluntario de la voluntad. Decir, yo le creo a Dios, yo me rindo y acepto lo que Él tiene para mí y sigo siendo transformado por Dios. Ahora, aquí me voy a poner un poco técnico, a lo mejor ni te vas a acordar de esto, pero es importante. Las palabras importan. Vivimos en un mundo donde las palabras son definidas y cambiadas y cada quien a veces las usamos como queremos. Pero Dios eligió palabras para comunicar su verdad. Y la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego. Entonces quiero
tratar de ser lo más claro posible para explicarte esta verdad que creo que es significativa y determina gran parte de nuestra vida cristiana. Cuando Pablo escribe, transfórmense mediante la renovación de su mente, la forma verbal en la cual él escribe esa frase es presente, pasivo, imperativo. Okay, yo sé que a lo mejor no te fue bien, como a mí no me fue bien en gramática, pero esa frase podría decirse de esta manera: seguid siendo transformados. Seguid siendo transformados. Entonces, es presente, es pasivo y es imperativo. ¿Qué significan cada una de esas cosas a grandes rasgos en el texto como Pablo lo escribe? Es pasivo en el sentido en que esta transformación de la cual Pablo nos habla es una transformación que Dios hace. Y eso es muy importante. No es tú te transformas a ti mismo, ¿ok? No es este rollo de autoayuda o de yo me cambio y yo cambio cuando yo quiero. No. Jesús tuvo que venir para cambiarnos, ¿ok? Entonces, esta transformación de la cual la Biblia me habla es una transformación en la cual tú eres pasivo en este sentido, es en que Dios te está transformando. Dios tiene sus medios y tiene sus formas, pero es Dios el que te está transformando. Entonces, eso como número uno, es pasivo. Pero también es imperativo. Y eso quiere decir de que esto es algo que Pablo nos está diciendo, que tú y yo colaboramos y aceptamos esto. Eso quiere decir de que debemos y ponemos voluntariamente a disposición de Dios nuestra vida. Nos rendimos voluntariamente a su plan para que esta transformación pueda suceder en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no nos va a transformar en contra de nuestra voluntad. ¿Ok? Si tú no quieres, Dios no te va a transformar. Tú tienes que colaborar con Dios. Yo debo de colaborar con Dios. Yo debo de aceptar su verdad, decir, ok, lo que Pablo nos repitió, presentar mi vida. Aquí estoy, yo quiero que tú me cambies. Yo voy a creer tu verdad. Voy a aceptar tu verdad. Yo me presento. Eso es imperativo, colaboramos con Dios. Y la parte presente del verbo quiere decir de que este proceso de transformación es algo continuo que ocurre todos los días. O sea, en otras palabras, la transformación de nuestra vida es un proceso, no es un evento. No es un momento, es todo un proceso. Y ese proceso va a tardar y va a llevar toda nuestra vida. Entonces, eso tiene dos connotaciones así muy prácticas. Número uno es, tienes que ser paciente contigo mismo. O sea, si estás luchando con cosas, Dios hay cosas que nos quita así y hay otras cosas que se va a tomar toda la vida para quitarlas. Entonces, tranquilo Camilo. Segundo, tienes que ser paciente con los que están a tu lado, porque ellos también tienen su proceso con Dios. Y Dios no está interesado en cambiarlo para que tú estés más tranquilo. Dios está interesado en cambiarlos porque Él quiere que se parezcan simplemente más a Jesús. A veces pensamos que la iglesia es el lugar donde voy para que me sienta cómodo. No, la iglesia es súper incómoda. Es muy incómoda. Eso tiene un valor, tiene un significado, tiene un propósito. Entonces, presente, pasivo, imperativo. Dios lleva a cabo la transformación, nosotros ponemos voluntariamente a su disposición nuestra voluntad y este es un proceso que lleva toda la vida. Toda la vida. Ahora, para terminar, esta transformación de nuestro entendimiento, leamos otra vez la parte final del texto del verso 2. Dice, mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Muy importante. La manera en la cual yo puedo comprobar la voluntad de Dios está determinada o está influenciada en la manera en que yo estoy siendo transformado o mi entendimiento está siendo transformado. A veces nos cuesta y no entendemos la voluntad de Dios. Como que no le hallamos mucho sentido. Eso puede ser en parte debido a que no estoy siendo
me estoy resistiendo a la transformación de mi entendimiento. Si tú estás siendo transformado tu entendimiento, dice Pablo que esa es la manera en la cual tú y yo vamos a comprobar la buena voluntad de Dios. Pero si yo no quiero renovar mi entendimiento, va a ser muy, muy difícil comprender la buena voluntad de Dios. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, si toda mi vida, o gran parte de mi vida, me la he pasado cuestionando la voluntad de Dios, cuestionando lo que la Biblia dice, no es sorpresa que no entienda y no sepa lo que Dios quiere para mi vida. Para poder saber lo que Dios quiere para mi vida, debo de estar en el proceso de renovar mi entendimiento. Porque a medida que renuevo mi entendimiento, cambio mi manera de pensar, es que voy a poder comprender y comprobar de mejor manera que la voluntad de Dios siempre, siempre es buena, perfecta y agradable. Entonces, necesitamos sacudirnos un poco de la manera de pensar del mundo. Porque es precisamente eso, este molde que está sobre nosotros, lo que nos quieren imponer, lo que nos va a dificultar conocer cuál es la voluntad de Dios. Si yo tengo patrones o estos moldes en mi mente, que los he tenido toda mi vida y ahora digo soy cristiano, pero sigo pensando igual. No estoy dispuesto a cuestionar mis propias ideas, mis propias maneras de pensar que he tenido toda la vida, que a lo mejor me transmitió incluso hasta mi familia, o la cultura mexicana. Si yo no estoy dispuesto a reconsiderar y a examinar eso a la luz de la palabra de Dios, no debe de sorprendernos que no sepamos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero en la medida en que yo estoy examinando y renovando mi entendimiento y renovándolo de acuerdo a la palabra de Dios y llenando mi mente de la palabra de Dios y conociendo la voluntad de Dios y obedeciendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios se va a ver cada vez más perfecta, más hermosa, más agradable, más atrayente. Tu actitud, mi actitud hacia la voluntad de Dios va a determinar mucho de si sé o no qué es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, estas tres cosas para este inicio de año, familia. Que esto no sea simplemente como un propósito de año nuevo, este es el propósito de Dios para toda tu vida. Que tú puedas recordar de que Dios te llama hoy a presentarte delante de Él y rendir tu vida. Y decía el de las 10 que una vez escuché que hay un riesgo con este sacrificio que está vivo. Si pensamos en la imagen del Antiguo Testamento, estos animales morían, estaban muertos, no había manera de que se movieran o que se bajaran del altar, ¿verdad? Ahora, un sacrificio que está vivo, el riesgo es que a lo mejor se cae y se baja del altar. Y eso es lo que a veces pasa con nosotros. Sí, Señor, te rindo mi vida, pero en una hora más estoy pensando en hacer mi voluntad. Ok, eso es un riesgo de un sacrificio vivo. Pero cada vez que nos demos cuenta que otra vez me estoy yendo por donde yo quiero, tengo que volver y decir, ok, Señor, aquí está mi vida, me presento, me rindo, me resisto a estas ideas que este mundo me quiere convencer y quiero que tú continúes transformando mi vida, transformando mi entendimiento a la medida en la que yo me expongo a tu palabra. Yo me reúno con otros cristianos, yo oro. Cuando hacemos todos estos medios y participamos en todos estos medios que Dios usa, créeme, Dios te va a transformar. Y tienes que ser paciente.